Ahora en este momento estamos grabando. ¿Ah? Bien, buenos días. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es presentar al doctor Mauricio Saravia. Él es académico en el track de investigación de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Sebastián. Mauricio tenía una bien larga y productiva trayectoria académica, es una gran persona, y la verdad que en esta oportunidad ha accedido en forma muy amable y gentil hacia todos nosotros a darnos una primera charla. Creo que Mauricio, él nos va a aclarar, que yo entiendo que nos va a dar una segunda charla en un tiempo, bueno, cuando el tiempo a él se lo permita. En esta oportunidad, Mauricio hablará acerca de la modificación química y morfológica de patrones de arrugas formadas espontáneamente. Ese es el título de la charla. Pero yo le he pedido que, como favor especial, que por favor se presente él, la verdad, porque este es su espacio, para lograr la motivación de mucha gente en distintas etapas de su vida académica. Entonces, Mauricio, mil gracias en nombre de todos nosotros, que somos muchos la gente que ve esto, y te ruego que por favor partas con tu presentación de tu persona y después nos vamos a la parte técnica. Así que muy amable. Adelante, por favor. Puedes Muchas compartir gracias. pantalla. Ya, sí, al tiro. Muchas gracias, profe, por la presentación. Un gusto también que me pueda invitar a estas cosas y yo feliz de, en el fondo, presentar lo que he hecho durante estos años y en lo que ha avanzado la investigación. Y claro, como bien decía usted, es bueno partir en el fondo de todas estas cosas presentándose. Mi nombre es Mauricio Sarabia, como bien dijo el profesor. Yo partí estudiando física en la Facultad de Física en la Católica, ¿ya? Y bueno, cuando terminé la licenciatura, me di cuenta que obviamente me gustaba el área de la investigación, así que seguí haciendo un magíster en física en el área eh, de la ciencia de los materiales, ¿verdad? Pero ciencia de los materiales en el fondo desde el punto de vista más inorgánico. En ese tiempo trabajaba con la síntesis de ciertos compuestos que tenían propiedades electrónicas y ópticas que permitían en el fondo hacer una electrólisis de agua más eficiente, ¿sí? Unos compuestos que eran en base a cobre, fierro y oxígeno. Y era bastante interesante, funcionó muy bien durante el magíster, y claro, mi idea en el fondo era ir a hacer un doctorado, como todos tenemos en el fondo la idea en eso, cuando somos jóvenes, de irse a hacer un doctorado afuera, ¿verdad? Yo tenía ciertas propuestas de irme a Leuven también, en España tenía algunas propuestas, pero al final, bueno, ocurrió que conocí a mi señora, así que decidí al final seguir estudiando aquí en Chile, pero me cambié de área, ¿verdad? Ahí fue cuando ingresé al mundo de la ingeniería, ¿sí? Porque dije, ya no voy a seguir estando siempre en el mismo mundo, uno tiene que ir saliendo de su zona de confort, ¿verdad, profesor? En el fondo uno tiene que exigirse, tiene que ir cambiando el ambiente para poder irse desarrollando tanto como persona y como investigador. Entonces, me cambié a la Facultad de Ingeniería, también en la Católica, entonces no cambié tanto, crucé la calle nomás. Pero sí fue un mundo completamente nuevo y aprendí un montón de cosas y el tema de investigación lo cambié completamente. O sea, ahí entré más en el área del mundo de la mecánica y en particular del mundo de la biomecánica. Eh, Estuve estudiando durante hartos años, en el fondo, cómo se comportaba el pulmón, cómo las tensiones en el pulmón mientras uno respiraba, en el fondo, se iban distribuyendo dentro de toda esta red alveolar y cómo ciertas patologías, como ciertas enfermedades podían afectar a qué tanto se estiraban estos alveolos y podían generar, en el fondo, un daño más profundo. Y ahí me empezó a encantar mucho esta área de la biología y de la unión que podía haber entre los materiales, ¿verdad? Y la medicina, y fue que comenzamos a avanzar en el fondo de esta línea de investigación, que es lo que les quiero presentar ahora. Ahora sí voy a compartir pantalla, después de todo eso que hablé. Y les voy a colocar la presentación, espero que puedan verla bien.
La presentación esta la preparé especialmente para este momento. Es un pequeño resumen, en el fondo, súper resumido de los artículos y en el fondo toda la información necesaria como para comprender este tema, que es lo que estamos analizando ahora, que el título, como bien dijo el profesor hace un tiempo, es la modificación química y morfológica de patrones de arrugas formados espontáneamente. A lo mejor el título no lo dice mucho, pero en el fondo también uno busca una cierta aplicación biomédica de estos patrones de arrugas, que va a ser lo que le voy a mostrar, que es lo que estamos avanzando ahora, que está al final de la presentación, así que no quiero en el fondo spoilearlo con el final de la presentación, así que vamos a avanzar primero con una pequeña motivación sobre ¿por qué nos interesa hacer esto, verdad? ¿Qué es lo que nos llama la atención de este tema de investigación y qué es lo que queremos lograr eventualmente? Sabemos, y se ha estudiado bastante en los últimos años, un tipo de material que se llama superficies bioselectivas, ¿sí? Que tienen la particularidad de que en el fondo, debido a ciertas propiedades químicas y morfológicas que tienen las superficies de estos materiales, permiten, por un lado, que las células puedan crecer de buena forma en la superficie, puedan replicarse y puedan adherirse de buena forma en la superficie, y de manera paralela, las bacterias no se puedan adherir y no se puedan formar estos tan odiados estructuras que se llaman los biofilms, que son en el fondo unas estructuras enormes de miles de millones de bacterias que se colocan en la superficie y que son muy difíciles de extraer, ¿verdad? De eliminar, ya sea por cualquier método antibiótico, son muy complejas. Entonces, en el fondo, la idea nuestra es que no llega a esa etapa posterior, ¿verdad? Y final de las bacterias, cuando ya están cuando ya tienen la superficie del material muy colonizada, sino que en el fondo evitar que se adhieran inicialmente, pero al mismo tiempo permitiendo que las células se puedan adherir de buena forma. Estas son las superficies bioselectivas, ¿verdad? Que evitan la proliferación bacteriana, pero en el fondo ayudan a la célula a crecer, ¿sí? ¿Cómo logramos esto? ¿Ya? Hay dos principales métodos para prevenir que se generen en el fondo estas capas de bacterias mucho más grandes, ¿verdad? Lo que se llaman los biofilms, ¿ya? Por un lado está la funcionalización química, o sea, en el fondo yo puedo agregar ciertos compuestos en la superficie que tienen propiedades que pueden ser o bien antibacteriales o pueden generar en el fondo cierto rechazo para las bacterias, o como por ejemplo aquí aparece en el caso en la imagen, que se le coloca en el fondo un grupo fosfato y un grupo amino aquí, y eso va a evitar que, por ejemplo, las proteínas de la membrana celular se vayan a adherir, ¿sí? Eso es una forma, ¿ya? Y otra forma es modificar esta superficie con una cierta microestructura, ¿verdad? Para que no sea cómodo para las bacterias vivir en la superficie. Me explico. Esto todo nace de unos estudios que se hicieron hace muchos años atrás en la piel de no me acuerdo qué tiburón, pero una raza de tiburón en particular, que tenía la gracia de su piel de que en el fondo las bacterias no podían vivir con facilidad. Entonces, siempre que le hacían pruebas, encontraban muy poca cantidad de bacterias en la piel de tiburón. Se empezó a investigar por qué y se dieron cuenta que la principal razón era que tenía esta morfología, la escama del tiburón, ¿verdad? Como con unas franjas, ¿verdad? Como con unos canales entre medio. Entonces, eso se trató de replicar en un material, ¿sí? Y se colocó dentro de un catéter urinario y se hicieron pruebas, en el fondo, de cómo crecían estas colonias bacterianas, y claro, efectivamente se comprobó que si uno tenía canales normales o si tenía una superficie plana, la cantidad de bacterias que se iban acumulando y que iban creciendo iba a ser mucho mayor que si tenían esta estructura como de escamas con líneas, ¿sí? Entonces, en el fondo ahí empezó a nacer esta idea de que no solamente a través de la química yo puedo evitar que las bacterias se peguen, sino que también a través de las modificaciones de la morfología superficial.
¿sí? Y lo que nosotros hemos tratado de hacer en estos últimos años es mezclar estos dos conceptos, es mezclar estos dos caminos, ¿sí? Por un lado, alterar la química de la superficie y que eso a su vez genere una alteración en la morfología superficial y que a través de un proceso de sinergia entre ambos procesos se pueda generar un material que tenga una alta capacidad bioselectiva, como les comentaba anteriormente, ¿sí? Ahora, ¿de dónde nació toda esta investigación que les estoy contando? Hace muchos años atrás, por allá por el año 2012 o 2010, no me acuerdo, hace ya más de 10, 12 años. Yo estaba trabajando en un tema de investigación, bueno, con mi profesor guía de esos años de la tesis, sobre la generación de unos biosensores, ¿ya? Que estaban basados en bicapas de fosfolípido, en el fondo, como una membrana celular, ¿verdad? Nosotros creamos de forma artificial esta membrana celular sobre un sustrato de silicio y lo que nosotros queríamos hacer era ir en el fondo dentro de la membrana colocar ciertos receptores, pueden ser proteínas, pueden ser ciertos cofactores, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero se le podían colocar ciertas estructuras, ¿verdad? Y poder medir en el fondo cómo cambiaba la corriente que pasaba a través de estas proteínas, ¿sí? Dependiendo de lo que hubiera en el ambiente. Esa era la idea de generar estos biosensores. Y en base a silicio, que en el fondo uno sabe que es un material semiconductor y que es muy noble, ¿verdad? Y que se ocupa en la gran mayoría de los dispositivos electrónicos actualmente. Entonces, estábamos trabajando en eso. Y el principal problema que teníamos es que estos sensores funcionaban bastante bien, pero no funcionaban muy bien a largo plazo. Y nos dimos cuenta que eso era esencialmente porque no se mantenía la humedad apropiada en el ambiente para generar esta estructura de bicapa de fosfolípidos y que fueran estables en el tiempo. Entonces, para mantener esa humedad en el ambiente, yo le propuse a mi profesor en ese tiempo, ya, pero coloquemos entonces alguna capa de un material abajo que sí permita que mantenga el ambiente húmedo. Y investigando, se nos ocurrió agregar en el fondo hidrogeles, que son en el fondo estos materiales que van a absorber una gran cantidad de agua y la van liberando de forma bastante controlada, ¿ya? Y dijimos ya, entonces colocamos esta capa en la superficie del silicio y sobre ella el material y comenzamos a hacer la prueba y claro, efectivamente funcionaba mucho mejor, pero nos dimos cuenta con el paso del tiempo de que en el fondo esta estructura, debido a los cambios de temperatura y a los cambios de vacío que nosotros le teníamos que hacer al material para probarlo y probar bien en el fondo su capacidad de biosensor, nos dimos cuenta que con todas esas alteraciones se iban generando ciertas arrugas en la superficie del material. Y dijimos, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Verdad? Entonces ahí yo me puse a investigar harto sobre el tema y descubrí que hay todo un mundo de por qué se generan estos patrones arrugados, ¿verdad? Y por qué se generan de forma espontánea y patrones súper ordenados, ¿verdad? Y bueno, dependiendo de distintos factores que ya vamos a conversar ahora, uno puede modular muy bien el tamaño de estas arrugas, ¿sí? Entonces ahí fue donde nació la investigación que les voy a comentar ahora, ¿ya? ¿De dónde vienen estos patrones arrugados que se generan espontáneamente? Se les conoce de forma coloquial en el mundo de las microestructuras superficiales como wrinkles, que es en el fondo arrugas en inglés, ¿sí? Y que es un fenómeno que se caracteriza por presentar ciertas ondulaciones suaves y en materiales blandos. O sea, todo lo que vamos a hablar aquí de ahora en adelante son materiales blandos, polímeros en particular, que pueden generar esta arruga en la superficie, ¿sí? Y son el resultado de lo que se llama de las inestabilidades superficiales. O sea, en el fondo, voy a hablarlo con más detalle ahora también, pero de manera simple, cuando yo tengo materiales que están formados por distintas capas, ¿ya? Y aplico algún estímulo externo, ¿ya? Todos estos materiales van a reaccionar de forma distinta, ¿sí?
y algunos se van a tender a contraer, otros a expandir, otros se van a quedar igual, ¿verdad? Entonces, toda esa interacción entre las distintas capas de los materiales generan tensiones internas en la interfaz de los materiales, que eventualmente se van a, para liberar tensión, van a generar en el fondo ciertas deformaciones en la superficie, ¿sí? Y esto es lo que uno ve en la superficie como la arruga. Esto es lo que ocurre cuando uno va envejeciendo, de hecho, que es lo que vemos aquí nosotros al lado es derecho de la diapositiva. Nosotros, en la piel, todos los humanos, todos los animales, en verdad, nacemos con una cierta cantidad de agua y esa agua en la piel se va perdiendo con los años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las capas más superficiales de nuestra piel se van colocando cada vez más rígidas porque van perdiendo agua, ¿sí? La dermis y la epidermis van perdiendo agua con los años. Entonces, esa pérdida de agua genera una mayor rigidez del material y la dermis va a interactuar de forma distinta con la epidermis que está arriba, ¿sí? Y esa interacción de que un material es más rígido que otro va a generar que a la larga se vayan generando las arrugas en la piel. Lo mismo ocurre en el fondo cuando nosotros vamos a tener durante mucho tiempo los dedos en el agua, ¿sí? Ahí ocurre exactamente lo contrario. Ahí las capas superiores, como la epidermis, se va a humectar más, ¿sí? Entonces va a tender a expandirse, va a ensancharse porque está absorbiendo agua y va a agrandarse y eso va a hacer que interactúe de forma distinta con la capa inferior que es la dermis y también genere arrugas, de otros tamaños obviamente y formas, pero también genera arrugas, ¿sí? Este tipo de ondulación y de proceso, en el fondo, de generación espontánea de la arruga y de la instabilidad superficiales, se ve en prácticamente toda la naturaleza, ¿sí? Desde los corales, que presentan esta ondulación en la superficie, hasta la piel de los animales, como se ve aquí en los gatos y en los perros Shar-Pei, ¿sí? Y no solo eso, sino que también se presentan en un amplio rango de situaciones en nuestro diario vivir, desde tamaños muy pequeños, como por ejemplo en ciertos aparatos electrónicos que se generan en base a grafeno, que presentan en el fondo estas pequeñas arrugas, hasta por ejemplo las mismas ondulaciones en el terreno, o sea, cuando dos placas de la Tierra colisionan entre ellas, ¿verdad? También se generan estas ondulaciones, que es lo que uno entiende después como las montañas, ¿verdad? O sea, claro, son procesos extremadamente más grandes y en lapsos de tiempo mucho más grandes, pero la física detrás sigue siendo la misma. ¿Sí? O sea, en el fondo es la interacción de dos capas que cambian su rigidez, que liberan tensiones por otro lado y se generan arrugas para liberar esas tensiones, ¿sí? Y se ve también, como les digo, en las células de la sangre, ¿verdad? Se generan los tumores, ¿verdad? También. Pero lo que a nosotros nos va a interesar, en el fondo, va a ser dentro de este rango, que en el fondo es dentro del tamaño de las células, de las bacterias, ¿verdad? Y hasta a un tamaño de los órganos, como se ve aquí en el córtex del cerebro, ¿sí? Ese es el rango que nos va a interesar a nosotros trabajar, desde el orden de las décimas de micrones, ¿sí? Hasta el orden de los milímetros. Ese es el rango que nos interesa trabajar a nosotros. Y que es lo que nos vamos a enfocar ahora, ¿ya? Uno de los primeros estudios que se tuvo sobre esto, porque a ver, este proceso en verdad se conoce desde hace mucho tiempo. Y la primera vez que se comenzó a hablar de la arruga fue, bueno, muchos años atrás, o sea, en el fondo ya se sabía que cuando uno dejaba, por ejemplo, la primera mención que hubo de esto fue en los años 1200, algo así, que si uno dejaba, por ejemplo, una capa de pintura en la superficie del agua cuando se secaba, después se formaban de manera espontánea estas arrugas. Pero jamás se le dio mucha importancia a estos procesos, ¿verdad? También, por ejemplo, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esto empezó a tomar un poco más de importancia. ¿Por qué? Porque con la misma pintura, cuando se pintaban las alas de los aviones y se daban cuenta que después estos aviones en el fondo eran sometidos en el fondo a presiones y velocidades muy altas, se generaban estas arrugas en la superficie. Entonces ahí empezó a tomar un poco más de importancia, pero no fue hasta el año 2003, más o menos, en que de hecho un colega, un investigador acá chileno, ¿sí? El doctor Enrique Cerda, que
que trabaja en Lusach, él llevaba muchos años estudiando esto y publicó en el año 2003 este artículo en Nature, ¿ya? Y que de hecho fue galardonado después con lo que se llaman los anti-Nobel, ¿ya? Esto Ig Nobel en el año 2007. ¿Por qué? Porque en el fondo la traducción literal de esto y en lo que se basa en el fondo del artículo es un cerda en el artículo, pero eso fue lo que hizo que se ganara este anti-Nobel. Él explicaba cómo se arrugaban las sábanas, ¿sí? Y por qué se arrugaban las sábanas. Entonces, claro, eso le pareció gracioso a la gente y le dieron este anti-Nobel, pero bueno, es un premio muy importante igual, porque en el fondo lo da la Universidad de Harvard, es un premio oficial, ¿sí? Y que, claro, en el, perdón, nace de la lógica de que son investigaciones que en primera instancia pueden parecer un poco graciosas, pero en el fondo tienen una ciencia muy fuerte detrás. Y es lo que ocurre aquí, o sea, en el fondo la física que hay detrás de cómo se genera esta arruga no es simple, ¿verdad? Y hay muchas fuerzas que interactúan entre ellos y va a depender de una serie, perdón, como de el espesor de las capas, por ejemplo, como de el módulo de Young que tienen los distintos materiales y cómo interactúan entre ellos. Entonces, bueno, esto fue una de las primeras investigaciones serias que hubo sobre este tema. Y luego ha ido derivando en otras investigaciones y se han podido determinar varias formas en las cuales se pueden generar estas arrugas. Como les decía, la más simple es tener una capa rígida aquí en la superficie del material sobre un sustrato elástico y que luego de ser expuesto a una serie de procesos como una relajación de estrés, una compresión, etc., los materiales entre ellos interactúan y se generan unas ondulaciones en la superficie del material, ¿sí? Esa es la forma más simple, pero hay varias formas en las cuales se puede hacer. Y nosotros en particular estamos interesados en esta forma del gradiente, o sea, en el fondo, sin tener distintos materiales, solamente material, generar un gradiente, por ejemplo, de las propiedades mecánicas del material, que puede ser a través de secar el material o exponerlo a luz UV o ciertos procesos termales, generar una capa un poco más rígida en la superficie y que vaya cambiando gradualmente sus propiedades mecánicas hacia abajo en la capa. Y eso también va a generar de manera espontánea esta arruga, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? De manera bastante simple la metodología. Tomamos nosotros este material, este hidrogel, este polímero, ¿verdad? Lo sintetizamos y luego a través de una técnica que se llama spin coating, colocamos una pequeña muestra de este material en la superficie y a través de hacer girar la muestra y por aplicación de una aceleración centrípeta, se puede generar una capa bien delgada, bien homogénea en la superficie del material, que luego, al ser expuesta a luz UV, generamos esta polimerización que es gradual en gradiente del material y que cuando lo exponemos a vacío se genera de forma espontánea en la superficie este patrón arrugado. Esa es la metodología general que ocupamos. Tiene ciertas modificaciones en algunos casos que se lo voy a ir explicando más adelante, pero esta es la idea general de qué es lo que nosotros estábamos haciendo para generar la arruga. Una de las primeras estudios que hicimos sobre esto fue en el año 2016, en donde empezamos a jugar primero con cómo el peso molecular de los compuestos puede afectar el tamaño de la arruga. Entonces aquí vemos que mientras más alto el peso molecular del compuesto que ocupamos para generar este hidrogel, más grande iba a ser la arruga que se iban formando. Aquí se ve, por ejemplo, este peso molecular que era más bajo, luego el de 565 gramos mol y luego el de 700 gramos mol. Y vemos cómo el tamaño de la arruga va creciendo, ¿sí? Hicimos varios estudios sobre esto, cómo se distribuían y en el fondo cómo esto iba a afectar después también a los tamaños, no solamente del ancho, sino que también del alto de las arrugas. También se ve que van creciendo mientras se aumenta
el peso molecular del compuesto, ¿verdad? Si partimos en 250, el tamaño aquí es de unos 240 nanómetros y llegamos hasta unos 650 nanómetros en el caso del peso molecular 700. Entonces ahí podemos ir jugando. Como les decía antes, al jugar con la química del material, que era en el fondo la primera motivación que teníamos nosotros, al jugar con la química del material, con el peso molecular en este caso, se podía cambiar también la morfología superficial de esta arruga. ¿Sí? También después nos dimos cuenta que cambiando otras propiedades de los materiales, como la razón en la cual podíamos en el fondo ir mezclando los distintos componentes de estos polímeros, se podían generar distintos tipos de arrugas y encasillarlos en distintas zonas, como lo que se llaman los wrinkles o las arrugas suaves básicas, o esta que se le llama creases, que son en el fondo como hendiduras en el material que se generan, o los crumples, que en el fondo es una arruga súper especial que viene del nombre de cuando uno arruga un papel, ¿verdad? Uno arruga un papel y se generan esas arrugas como bien angulosas. Ya, ese tipo de arrugas también se puede ir generando y también simplemente cambiando la química del material. ¿Sí? Entonces, en el fondo hicimos el estudio de cómo iba ocurriendo esto, de cómo el ir polimerizando estos materiales con distinta potencia en la luz UV podía generar estos cambios en las arrugas también. Así que bueno, eso también lo estudiamos por medio de distintos procesos, Raman, Raman AFM, vimos cómo cambiaba la química del material, no solamente en la superficie, sino que también en profundidad y cómo el UV iba afectando todo esto. Y bueno, todo eso nos sirvió también para ir probando otros procesos que podían cambiar la forma de las arrugas, como el tipo de posición y cómo afectaba eso. Aquí nos damos cuenta que probamos con una técnica que se llama electrosprite, ¿verdad? Que es una técnica muy interesante que permite generar una lámina delgada. No voy a entrar mucho en detalle cómo es, pero también eso afectaba al compararlas, por ejemplo, con el deep coating o con el spin coating que ya habíamos hecho previamente, ¿verdad? Láminas de la misma composición, láminas del mismo espesor, generaban en el fondo distintos tipos de arrugas, dependiendo del tipo de la deposición que se hacía. ¿Sí? También probamos otro tipo de deposición. Esta es un artículo más reciente del año 2020, en donde nosotros simplemente se llama impresión DOD, ¿ya? Y viene el nombre de Drop on Demand, eso significa DOD. Pero es simplemente una impresora, como la que todos tenemos en la casa, y que en vez de colocarle tinta a los cartuchos, se les colocaba este material polimérico que, bueno, teníamos que jugar también con un montón de factores como la viscosidad del material, la tensión superficial, ¿verdad? La densidad del material para que fuera similar a la tinta que se ocupa normalmente en la impresora. Y lo que íbamos haciendo era ir imprimiendo sobre una superficie de plástico, en vez de una hoja, lo estábamos haciendo sobre policarbonato, y podíamos generar de forma selectiva dónde queríamos imprimir o dónde no queríamos imprimir, o también en dónde queríamos imprimir un tipo de material u otro tipo de material, ¿verdad? Entonces ahí en el fondo fuimos capaces de poder generar estos diseños en la superficie, ¿verdad? Que por ejemplo vemos dos círculos, vemos una estrella, en donde si nos fijamos dentro de la estrella no hay material, entonces no se generan arrugas, y en la parte de afuera de la estrella sí hay un material polimérico que muestra una arruga en la superficie, o franjas de distintos. También pudimos mezclar distintos materiales, entonces se generaban ciertas arrugas de un tamaño en una parte y arrugas de otro tamaño en otro lado. Entonces eso es interesante, porque en el fondo esta técnica es bastante simple, el DOD, pero nos permite poder crear patrones también bien ordenados espacialmente con distintos materiales o con mezclas de materiales. ¿Sí? Eso fue publicado hace poco también, y también el tipo de posición aquí nos dimos cuenta que va a afectar mucho a cómo se generan estas arrugas. ¿Sí? También probamos cómo afectaba ciertos tratamientos previos que le hacíamos a los materiales. Por ejemplo, en algunos casos nosotros, para aumentar la adherencia de este hidrogel al sustrato, de esta capa de hidrogel al sustrato, le colocábamos ciertos compuestos silanizados
¿verdad?, en la superficie, como el APTMS o el TSM, y vemos también cómo esto podía afectar la forma y el tamaño de la arruga. Entonces, son muchos factores que pueden afectar aquí en la deposición de los materiales para ver, en el fondo, cómo va a afectar finalmente la arruga. Son muchos los estudios que hicimos durante todos estos años para poder llegar al resultado que tenemos ahora. También estudiamos qué es lo que ocurre si yo, en vez de exponerlo solo una vez al UV y solo una vez al vacío, íbamos repitiendo estos ciclos, ¿verdad? Entonces ahí nos dimos cuenta de que en un primer proceso, en el proceso de vacío, por ejemplo, se podían generar estas arrugas grandes, ¿ya? Que son las que yo marqué aquí en rojo, ¿sí? Y luego, si aplicamos de forma independiente un proceso de exposición a plasma de argón, ¿verdad?, para generar una oxidación superficial del material, se generaban arrugas más pequeñas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Mezclamos estos dos procesos, ¿sí? Entonces, lo expusimos primero a argón y después a vacío, y lo que generábamos aquí era un patrón jerárquico de arrugas. O sea, si se fijan, es una mezcla de estas arrugas grandes con estas arrugas más chiquititas en la superficie. No sé si se puede ver aquí en la imagen, pero aquí se ven en el fondo esta arruga más grande en la superficie y ciertas arrugas más pequeñitas sobre estas mismas. Y claro, aquí también sacamos una foto con un SEM, en donde se ven también estas ondulaciones con dos tamaños de arrugas, lo que se llaman los patrones jerárquicos, ¿sí? Y bueno, gracias a eso pudimos también en el fondo ir jugando con los distintos materiales, tener superficies planas, después tener superficies con más arrugas y superficies con una segunda generación de arrugas, y etc. Esto lo fuimos jugando con el tiempo y también nos permite en el fondo tener una mayor cantidad de tipo de muestra que podemos ocupar ahora en el futuro. Jugamos también con la química del material desde el punto de vista de ocupar ciertos materiales que fueran sensitivos, ¿verdad? Entonces aquí en el fondo ocupamos monómeros que tuvieran cierta sensibilidad al pH y que cuando yo iba cambiando el pH del material, del ambiente, perdón, los tamaños de las arrugas fueran cambiando, si se fijan, ¿sí? Entonces, eso también se puede ver aquí reflejado, por ejemplo, en el ángulo de contacto de cada uno de los materiales y cómo con el pH van cambiando. O sea, en el fondo con el agua disminuye, mientras que con pH más ácidos se van generando cada vez, en el fondo, ángulo de contacto más alto. Y también esto va a tener una injerencia no solamente en el ángulo de contacto de la superficie, sino que también en el tamaño de la arruga. Aquí también estudiamos cómo la composición de esta arruga y cómo el pH que está expuesto iba generando un cambio en el tamaño de las arrugas, ¿verdad? Que es lo que podemos ver aquí, y en la distribución de estos patrones de la superficie, ¿sí? Esto nos llevó eventualmente a comenzar a probar, y que era lo que queríamos hacer nosotros desde un comienzo, cómo estos materiales iban a impedir el crecimiento de las bacterias y ayudar al crecimiento celular. Entonces, para eso, tomamos estas arrugas que eran sensibles al pH y les hicimos pruebas de proliferación celular. Y aquí se pueden ver, bueno, no están muy bien enfocadas, pero estas son las células en la superficie y se ven las arrugas en la parte de atrás, ¿ya? Y bueno, estas células las marcamos, ¿verdad?, con una proteína fluorescente verde, y así podíamos hacer un conteo de cuántas células iban proliferando con el paso del tiempo, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, las condiciones más óptimas para que crecieran las células de superficie era a un pH 100.4, lo cual tiene sentido, ¿verdad?, con lo que vimos del tamaño micelar que se formaba de las células en la superficie, ¿sí? También medimos qué tanto se adherían estas células en la superficie, y claro, aquí nos fijamos que a pH 100.4 es cuando se ve una mayor proliferación en la superficie de los materiales, ¿verdad? Y que a pH más ácidos o más básicos no se ve una adherencia tan fuerte como a 7.4, ¿ya? Entonces, seguimos trabajando sobre esto, pero ahora probando también qué es lo que ocurría con las bacterias, ¿verdad? Entonces, estos mismos materiales, bajo distintos pH, los fuimos probando con varias cepas bacterianas, y por ejemplo aquí podemos ver la comparación en la imagen que tenemos aquí arriba,
de cómo, si bien se ve que hay una pequeña disminución de la cantidad de células que crecen en la superficie, no es tan fuerte como la disminución que nosotros vemos de las células, de las bacterias adheridas. En el fondo aquí nosotros vemos en la imagen de abajo los dos procesos completamente opuestos de qué es lo que ocurre a las bacterias en el paso del tiempo. Aquí nos fijamos que en el tiempo hay una caída muy considerable de la cantidad de bacterias, ¿sí? A las 48 horas. ¿Sí? En cambio, hay una caída de la proliferación celular, pero es muy pequeña y que de hecho nosotros ahora, en los últimos estudios que hemos hecho, hemos evitado este proceso. ¿Sí? Aquí también nos dimos cuenta, porque nosotros empezamos a sacar en el fondo imágenes con más precisión y con más resolución, y nos hemos dado cuenta en nuestro último estudio que hemos hecho que este proceso de que las células puedan crecer bien en la superficie y las bacterias no, se debe por un lado por estos procesos químicos, como les decía, de la interacción del pH con la superficie o con ciertos compuestos que pueden tener alguna propiedad antibacteriales, ¿verdad? Pero también con el tamaño de la arruga. ¿Cómo lo explico? Si se imaginan ustedes que van, por ejemplo, andando en auto, ¿ya? Y se encuentran con un lomo de toro, ¿ya? O por ejemplo con estas, sí, mejor con eso, con esos pequeños resaltos que colocan en la carretera como para que uno se mantenga despierto, ¿verdad? Cuando uno pasa por arriba del auto, uno casi no lo siente, ¿sí o no? Pero si uno pasa en la bicicleta, esos resaltos, como son más grandes en cuanto al tamaño de la rueda, se sienten mucho más, ya. Y claro, eso es lo que ocurre, o sea, en el fondo, estas arrugas, si son lo suficientemente pequeña para las células, ellas van a poder crecer fácil en la superficie. ¿Sí? En cambio, como las bacterias son mucho más pequeñas que las células, o sea, las células tienen tamaño del orden de los 10 o 100 micrones, mientras que las bacterias son mucho más pequeñas, son del orden de 1 micrón. ¿Sí? Entonces, como las bacterias son mucho más pequeñas, estas mismas arrugas, que son chicas para las células, pueden ser enormes para las bacterias. ¿Sí? Entonces, estas bacterias tienden a acumularse en la parte inferior de los valles de la arruga y como que se van apretando en el fondo, en estos valles que se generan de la arruga. Y eso va a generar al final un impedimento para que ellas puedan ir creciendo, un impedimento espacial más que nada. ¿Sí? Y como se van acumulando en la parte de abajo, por un efecto gravitatorio al final, las bacterias no pueden crecer bien y más que crecer, terminan envejeciendo y terminan muriendo en un par de días. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando uno ve que en el fondo el tamaño de la arruga va a afectar mucho a que las bacterias no puedan crecer bien y que las células puedan pasar por sobre este material arrugado y que no le afecta absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros comprobamos con estos estudios y que efectivamente funciona. Hicimos pruebas también después con otro tipo de bacterias y podemos ver cómo estas van muriendo con el paso del tiempo. En el fondo aquí hay imágenes de qué es lo que ocurre con el material a las 24 y a las 48 horas y nos podemos fijar que a las 48 horas hay muchas más células muertas rojas, que es lo que se ve aquí en la imagen de la izquierda, que a las 24 horas. ¿Sí? Entonces eso nos muestra de que no solo la química del material afecta, sino que también la morfología que tenga en la superficie. Ahí se pueden ver estos gráficos y se ve cómo las bacterias vivas van disminuyendo considerablemente y las bacterias muertas van aumentando de forma considerable también con el tiempo y con la composición del material. Entonces, ¿para qué nosotros estamos en el fondo actualmente utilizando toda esta información? Nuestro fin último, y que era lo que le quería contar inicialmente, es que estamos creando ahora un prototipo para un apósito, un parche, en el fondo, para curar las úlceras, ¿ya? Nuestro plan es, en el fondo, ocupar un material polimérico y generar esta capa de hidrogel inteligente en la superficie que se pueda arrugar y reaccionar a ciertas condiciones ambientales como el pH, como la temperatura, que es lo que hemos visto nosotros en todos los estudios previos. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? En el fondo, poder evitar, ¿verdad?, que las úlceras se colonicen de bacterias sin
sin ponerle trancas a las células para que crezcan, ¿ya? Estas úlceras son muy complicadas, en el fondo, creo que la otra vez leí un estudio hace poco de que en Chile al menos, y más aún debido ahora a la pandemia del COVID, hubo un crecimiento en el fondo altísimo de la úlcera porque mucha gente estuvo postrada durante mucho tiempo en las camas, ¿verdad? Entonces eso generó que estas úlceras por presión, lo que se llaman las escaras, ¿verdad? Se generaran en la piel debido a la interacción del peso del cuerpo y de los huesos con la dermis y la epidermis, ¿sí? Entonces, esas úlceras por presión son heridas muy complejas de tratar. ¿Por qué? Porque en el fondo son heridas extensas, grandes, y si más encima le sumamos que no se tratan bien y se llegan a infectar, son más complejas de curación aún. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es generar un apósito, ¿verdad? Que a diferencia de los apósitos actuales, que solamente aíslan la herida de los factores externos, pero estos no combaten las infecciones de manera activa, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer es que nuestro material sí sirva para que pueda evitar la colonización bacteriana. Eso es lo que nosotros queremos lograr con estos materiales, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, como les decía antes, en el fondo, sacando provecho de estos materiales inteligentes que tienen esta morfología en la superficie, como las escamas de este tiburón, ¿verdad? Para que las células puedan crecer sin problema y el tejido de la piel se pueda regenerar de manera fácil sin que haya una colonización bacteriana en la superficie del material. Y esto es lo que nosotros estamos tratando en el fondo actualmente de crear, de fabricar, ¿verdad? Porque el gold standard actualmente es tener un parche de hidrocoloide o de espuma liofilizada, que se le llama, que permite en el fondo simplemente la protección externa contra la humedad y contra las bacterias. Pero si hay bacteria interna, eso no lo va a atacar. Lo que nosotros estamos tratando de crear es este mismo parche que tenga una cierta morfología interna y que eso vaya a ayudar a la revitalización del material y a que no se generen estas colonias bacteriales muy complejas en la superficie de la herida, ¿sí? Y cómo se va a activar en el fondo este material, que es lo que estamos probando ahora nosotros, claro, a través de los cambios del pH, porque sabemos que las heridas, cuando están muy ácidas, son propicias para que se puedan infectar más rápidamente. Entonces nosotros, con estos pequeños cambios de pH, se puede saber en qué punto la bacteria se puede colonizar de bacteria, perdón, la herida se puede colonizar de bacteria, y ahí es cuando nuestro material inteligente, como reacciona al pH, puede comenzar a cambiar el tamaño de la arruga y en el fondo evitar que estas bacterias crezcan con facilidad en la superficie. Esa es la idea de lo que nosotros estamos probando actualmente con Parcher, estamos haciendo pruebas. No puedo darles muchos resultados más todavía porque no los tenemos aún, estamos haciendo pruebas en animales, pero cuando los tengamos pronto les voy a contar. Así que ese es el fin último de todo lo que hemos estado, crear un parche que en el fondo ayude a la revitalización y que en el fondo estas úlceras por presión, la escara, se curen mucho más rápido de lo que se curan actualmente. Y bueno, quiero agradecer a todos los Fondesit que tanto del UTEM como de la PUC y los proyectos de la San Sebastián aquí que nos han dado fondos para seguir con esta investigación, y también a ciertos, porque muchos otros estudios se han hecho de la mano con colaboradores españoles y colaboradores de la Católica que están aquí, el profesor Juan y el profesor Claudio Terraza de la Católica, ¿sí? Y bueno, este es el grupo de investigación. Esta foto es bastante actual, de un par de semanas atrás nomás, ¿sí? Ahí estamos todos con polera ya. Y eso agradecerle y bueno, muchas gracias por haberme escuchado y eso. Bueno, yo te agradezco, Mauricio, por la excelente charla, bastante ilustrativa. Me gustó bastante, fíjate, muy bonito. Y termina en algo práctico.
que tiene una gran Esa es la idea, utilidad. que podamos hacer algo práctico, que Claro, que tiene una gran no nos utilidad. quedemos solamente en lo bonito de la ciencia y de la arruga que se puede estudiar mucho, sino que tratemos de llevarlo a algo más práctico, Sí, no, que sea útil para la vida diaria. el tema del tratamiento efectivo de úlcera con estos apósitos no es una cosa menor. Yo los felicito realmente, creo que están haciendo un excelente trabajo. Y bueno, en lo que nosotros podamos ayudar a diseminar, a difundir la información, lo vamos a hacer. Así que encantado, cariño a tu señora, que es una gran científica también. Y a mi amigo Mauricito, que espero que sea científico también. Ya, pues, mijo, cuídate muchísimo y un gran abrazo Nos por vemos, todo lo que profesor. Muchas haces. gracias. Chao, mijo, muy amable. Nos Chao, que te vemos. vaya muy, muy bien.